un día de estos, saliendo de un programa de estos, aquí en Radio Monumental, se me acercó a la ventana del carro una señora, Carolina Malavasi, que oye con frecuencia el programa y muy cortésmente y muy gentilmente y afectuosamente también, además de saludarme, me señaló que cuando oye nuestros programas y nuestras conversaciones o tertulias, pues ella ha valorado como que al hacer referencias a temas bíblicos o temas de carácter religioso, nosotros, No sabemos. los tres, no conocemos adecuadamente la Biblia, y me dio 3 brochures sobre el mensaje de la Biblia que puede cambiar tu vida. Y entonces yo se los he traído aquí para que ustedes... Para que no cambie solo la tuya, ¿no? Para que ustedes, digamos, tengan presente que he hecho traslado el mensaje de que no conocemos este documento. No conocemos la Biblia. No, yo estaba observando, es muy respetable. No, claro, Uno no debe... Además, muy amable. Yo siempre muy trato respetuosa. de no poner vamos a ver, de no... Es que yo sí conozco la Biblia, pues de lo que ella dice, eso debo decirlo, porque también eso de conocer la Biblia es, digamos, si a mí me dice alguien que no conozco la Biblia, le tengo que decir que perdone, desde los 9 años estoy transitando por ella de una manera que muy pocos costarricenses lo han hecho, pues sabe que yo soy católico, de familia católica, y bueno, no es cierto que no la conozco, con el perdón, muy respetuosamente se lo digo. Lo que pasa es que sí puedo ser que en alguna ocasión haya cometido el error de interpretarla, y ahí sí puedo interpretarla de manera diferente a como la interpretaría, por ejemplo, ella. Y desde luego que yo respeto la forma como ella la interpreta. Yo recuerdo haber comentado aquí cosas del Antiguo Testamento, y aquí debo hacer énfasis en ese, es un detalle importante, muy importante eso. porque el brochure solo se refiere al Evangelio, a los Evangelios. Sí. Es decir, no hay en las Testamento. citas que encuentro aquí, ninguna se refiere al Antiguo Testamento, y ahí es un problema, porque no sé si está diciendo que no conocemos los Evangelios, o que no conocemos la Biblia. Yo cuando me hablan de la Biblia, prefiero interpretar que estamos hablando del Antiguo Testamento, al cual de manera contingente se le agrega los Evangelios. Porque sabemos que las 3 grandes religiones monoteístas de nuestro tiempo tienen la Biblia como una columna fundamental. Aunque, por ejemplo, en Arabia Saudita entiendo que ahorcan al que anda con una Biblia en la mano. Eso por lo menos dicen los exagerados, pero puede ser. Lo metan a la cárcel por lo menos. Lo cierto es que está claro que el Islam, el judaísmo y el cristianismo en todas sus versiones tienen como... Se fundamentan, claro. El Antiguo Testamento. Y no casualmente Jerusalén es punto de las 3 religiones. Sí, exacto. Sí, claro. Así es. Entonces veo, por ejemplo, aquí hay una cosa que dice, hay una foto de la Biblia de Gutenberg. Sí. Dice, la Biblia de Gutenberg, 1455, el libro que cambió el mundo. Esto en términos publicitarios modernos está muy bien, pero no es cierto. Porque si la Biblia cambió el mundo, no fue el de Gutenberg. No, pues porque claro que la no. Biblia que leían los visigodos, sí, claro, era en arameo. No, esa era una traducción. Era una traducción, es decir, Sí. Era la misma, claro, con variantes, ese es el otro problema. Ahí, en las traducciones, en las diversas versiones uno encuentra diferencias. Y quizás, muchas interpolaciones también. Y quizás, por ejemplo, yo con mucho respeto diría, no voy a agredir a ninguna religión cuando pregunto, ¿cómo interpreto el hecho, ese crucial, de que en el Génesis hay dos veces se crea la especie humana? Sí, clarísimo. Ahí está, eso no lo inventé yo, porque todas las Biblias que abro contienen lo mismo. invariablemente eso.
Entonces, claro, bueno, muy bien, yo solo lo destaco sin decir que eso inutiliza ninguna interpretación. La pregunta, ahí yo tengo el caso, yo contaba aquí alguna vez el caso del encuentro que tuvo, otra vez hablo de él, Jorge Wassenberg, que es de origen judío, él es judío, pero catalán. Wassenberg se encuentra en un vuelo de largo, sentado junto a un rabino. Y conversan, imagínense cómo un físico destacado, un científico y el rabino conversan. Y como son gente civilizada, pues de todo. Y en algún momento Wassenberg le dice, mire, ¿le puedo hacer una pregunta con todo respeto? Y el rabino le dice, por supuesto, sí, claro, imagínense. Lo peor que puede pasar es que se caiga el avión, supongo. Pero entonces, como, él le planteó esa cuestión, esa que yo acabo de mencionar. Y entonces, que cualquier lector de la Biblia, cristiano, como sería mi caso, le causa una curiosidad, ¿no? Lo hemos comentado, claro. Sí, y entonces el rabino lo pensó un ratito y le dice, vea, hay tantas cosas en las escrituras que son inexplicables que no vale la pena que algo así de ese tipo. Y yo también lo entiendo, yo nunca vamos a encontrar una explicación, una aclaración. Hay que remontarse a los siglos de los siglos, ¿te imaginas? Y averiguar qué proceso siguió el libro, para llamarlo, para concretarse en lo que nosotros leemos ahora. Ese es el otro problema. Pero si además, si un libro puede interpretarse, hay interpretaciones de interpretaciones. Claro, exacto. Y no solo interpretaciones de interpretaciones, sino publicaciones de publicaciones. Tanto así que la Iglesia Católica, al menos la Iglesia Católica, tiene una Biblia autorizada. Exacto. Por la Iglesia. La de Petisco. O sea, exacto. Y las Biblias evangélicas también tienen sus respectivas Biblias autorizadas. Sí. Aparte de eso, pueden haber otras publicaciones. Pero además de esa matriz original, como nosotros usábamos en mi tiempo mahometanismo, no hablábamos de los musulmanes, sino de los mahometanos, ¿no? Y los judíos son dos vertientes más la cristiana, que el Nuevo Testamento es el que incorpora la religión cristiana, ¿no? Sí, claro. Eso es todo, porque el antiguo es el mismo en los tres casos. Sí, hay dos cuestiones domésticas que yo quisiera mencionar, que me han pasado con la educación de mis nietos. En un momento dado, es que es interesante porque obviamente recurren al abuelo para hacerle ciertas preguntas. Y yo soy muy cuidadoso porque yo no quiero violentar las creencias que le están insuflando sus padres, que son católicos. Y desde luego entonces tengo un gran cuidado, pero también un gran respeto por ellos. Entonces, en una ocasión me correspondió decirles algo sobre el origen sobre el racismo. Y a mí enseguida se me vino a la cabeza, pero enseguida, el libro de la Biblia donde la palabra raza está mencionada, para decirle, no, eso viene de muy atrás. Porque si uno a un niño cristiano le dice que algo viene de atrás, basta con que le diga que está en el Viejo Testamento. Sí, claro. Entonces, resulta que sí, yo sabía que estaba en el Levítico. Esta semana pasada, la cuestión estuvo alrededor de un trabajo que un nieto mío está haciendo sobre la esclavitud. Y entonces, por razones prácticas, se había el grupito de niños, porque él era parte de un grupo, decidió hablarse de la esclavitud en tiempos modernos, refiriéndose de la colonia para acá, ¿verdad? Porque, claro, no iba a hablar de la esclavitud en Grecia, en Roma, distinto. Pero entonces, siempre sale la preguntita, ¿qué es lo más viejo que vos recordás? Sí.
Y yo sabía que en el Antiguo Testamento hay una mención de la esclavitud, claro, que es impresionante, pero claro. a mí se me enredó la cosa. Probablemente había mucha excitación alrededor de un partido Saprissa Alajuela que venía y todo. Y entonces no pude decirle, pero sí, yo estaba seguro. Y claro, después al rato me cayó la peseta. Y claro, Abraham, el primer hijo de él, Ismael, lo tuvo con una esclava, Agar. Es lo que más antiguo que recuerdo, pero yo recordé que en el libro de Esdras, y tengo que confirmarlo porque tal vez es mi memoria de niño de Alajuela, que dice que en Esdras, cuando se menciona el regreso de los judíos, de los israelitas del cautiverio de Babilonia, sí. Y los cuentan, si yo no me recuerdo mal, a lo mejor me equivoco, en las listas que hacen de las que venían, que eran 36,000, creo, una cosa así. En todo caso, dicen cuántas vacas, cuántos criados, cuántos hijos. Esclavos? Yo creo que... Claro que lo dicen. Entonces, claro, como bueno, esto una cosa, conocer la Biblia es haberla leído, haberle puesto cuidado, y luego interpretarla es otra cosa en la que no me meto. Yo no me meto a interpretarla. Y eso lo hacen con una gran facilidad estos predicadores protestantes que se vuelven millonarios. Vuelven millonarios. Pues nada más están hablando del Nuevo Testamento. No, pero muchas veces se tiran para atrás y hablan de Sodoma y Gomorra. Bueno, sí, porque son casos muy particulares que han trascendido y tiene... Claro, sí. Pero entonces cuando uno dice, bueno, ¿qué es el problema? Que si el libro es para leerlo, si quieren que uno lo lea sin comentarlo, entonces póngale una cadena. Sí, claro. Hay uno, acordate de lo que dijo Gabriel García Márquez, a mí me hizo mucha gracia, que comentaba que él, de chiquillo, bueno, sus parientes también, su familia era muy católica, y le ponían a leer la Biblia, y le ponían a leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y entonces, que le preguntó un tío o alguien de la familia que qué le había parecido el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento. Y dijo, para mí la verdad es la novela de aventuras más pencona que he leído en mi vida. Eso fue lo que dijo. Sí, por ejemplo, ¿cómo no se va a acordar uno de historias como la de David y Betsabé? Sí, claro. Sí. Además la han traído al cine montones de veces. Bueno, claro. Han escogido así ciertos claro, capítulos. pero las historias cinematográficas son muy endemoniadamente complicadas. Sí, pues, claro. Hollywood. Pero Fellini hizo algunas películas con temas religiosos muy claro, fuertes. Fuertes, claro. Sí. No, ahí uno llega el momento en que se pregunta si una persona que tiene recursos para dirigirse a la cultura en general, como hace bien en introducir ciertas tergiversaciones, y me parece que hay que pensarlo muy bien, ¿verdad? Yo no lo haría. Sin embargo, no sé, hay cosas que inspiran, que generan una inclinación al misterio, que son inevitables en esas lecturas, y yo me imagino que igual pasa con los libros sagrados de la India. Entonces... Posiblemente. Yo no los conozco, pero, por ejemplo, leyendo a Rabindranath Tagore, uno se da cuenta de que hay alientos que qué raro, esto parece cristiano, y sin embargo no. Sí. No es cristiano. Es decir, así que entonces, tal vez lo que uno puede hacer cuando ve una observación como tan respetuosa como la de esta señora, tiene que hacer eso, explicar. Bueno, yo no le pongo ninguna objeción a las interpretaciones que se hacen del Evangelio, porque quien cree en la divinidad de Jesús
ya está marcado, eso es lo que cree, y a partir de ahí todo se tiene que... Yo sí hago una interpretación histórica nada más, es decir, nosotros como mayoría nacional, y quizás una mayoría casi de 100%, somos educados en tradiciones cristianas, no solo católicas, cristianas, sí. durante una época muy católicas y ahora desde el siglo XIX con influencia protestantista. Pero eso es resultado de una dominación que llegó a Costa Rica de valores religiosos católicos. Españoles, claro. Si hubieran llegado musulmanes, árabes a Costa Rica, este mensaje de la Biblia no sería el mensaje de la Biblia, sería el mensaje del Corán o alguna cosa así, y la Biblia probablemente no se estudiaría ni discutiría, y a más de uno le cortarían la cabeza o lo colgarían por ahí, y las mujeres andarían nada más bien llenas de trapos, con un huequito así en un ojo nada más. Alguien me decía entonces, algo este es un problema cultural, la religión es un problema cultural. Todo es un problema cultural. Somos la historia. mayoritariamente religiosos, católicos, cristianos, etcétera, porque fuimos dominados por católicos. Y dentro del conglomerado nacional hay familias que lo son más o lo son menos. Yo, por ejemplo, en mi familia tenía dos vertientes. Una muy católica, conservadora, Opus Dei, con primos Opus Dei, con mi abuela Opus Dei, etcétera, ¿verdad? Y el otro lado, liberal totalmente. Mi abuela materna amaba a Cristo sobre todas las cosas, a Dios sobre todas las cosas, pero detestaba a la iglesia y los curas por todo lado. Y yo me crié mucho con ella, entonces tuve esa influencia, pero ella... Yo creo que en todos los hogares había una división interesante. Te iba a contar una anécdota a propósito de algo que contó Fernando. Ella había sido discípula de Povedano y ahí hizo algunas pinturas, no se desarrolló como gran pintora. Tomás. Sí, porque no pudo económicamente, pero digamos, tuvo la habilidad y tenía un cuadro precioso de un Cristo bajándose de la barca, pero es un cuadro como de 1,5 metros por 1 metro, es un cuadro muy lindo realmente, ¿verdad? Y un día, la hija mayor mía, Yalena, que llega a visitar a la abuela conmigo, y ve el cuadro aquel de Cristo, ¿verdad? Y la abuela le pregunta a Yalena, ¿sabes quién es ese? Y le dijo, sí, Cristóbal Colón. Porque esa era la educación de ella. Claro. No era la educación religiosa intensa a los 5 años que otros niños tal vez podían tener. Para ella ese era Cristóbal Colón bajándose del barco. Ve qué interesante esto. Hay un gran Santa María. Exactamente. Entonces es un problema cultural. Hay un gran debate todavía sobre estas migraciones gigantescas que todas procuran llegar a Europa, sobre todo a ciertos sectores de Europa, más o menos civilizados, con más posibilidades de empleo. Y alguien comentaba que en realidad Alemania, por la reducción notable en sus índices de natalidad, ha perdido mucha población y que entonces le interesa también pues, cierto sector migratorio que lo enriquezca. Y empezaron a discutir sobre una cosa y sobre otra, y creo que fue un español que dijo que le preocupaba muchísimo esa migración porque toda era maometana, toda era musulmán, y que podría afectar notablemente el predominio más o menos cristiano en los países europeos. Y alguien hizo una observación, que te digo, inteligentísima. Dijo, vea, estoy de acuerdo con usted, podría ser una influencia tremenda, pero vea, el día que empiecen las mujeres a ejercer sus derechos, que se va a dar, como en todas partes del mundo, en el mundo musulmán, hay que ver qué hacen. Porque se quitan sus, ¿cómo se llama? Shira, y empiezan a ejercer control en el hogar, y entonces ya es otra cosa. 800.000 migrantes que ha aceptado Alemania apenas significan el 1% de la población alemana. Pero además, ahora desde el punto de vista religioso, más allá de que haya una tradición cristiana en Alemania, fueron
luterana. La ruptura Claro. del cristianismo Ahí se católico produce, tradicional claro, en 1519 con Lutero y la dieta de Worms. Sí, y ¿Verdad? antes En este momento está circulando ya en español. con Erasmo de Rotterdam, ahí empieza El gran todo. humanista. El Sí, gran sí, humanista. sí, sí. Está circulando en español ya una novela de Michel Houellebecq, este novelista francés. Yo creo que ya lo había mencionado, se llama Sumisión. Esa novela la sacan el día mismo del atentado de Charlie Hebdo. Fue una coincidencia terrible por el tema de la novela. Básicamente es esto. En el año 2022, ¿verdad? Es un riesgo literario muy fregado, pero en el año 2022 hay elecciones en Francia, presidenciales, y van al balotage, a la segunda ronda, el Partido Musulmán y el Frente Nacional de Le Pen. Le Pen. Y por supuesto gana el Frente Musulmán. Y entonces un musulmán llega a la presidencia de Francia. Ve que es realmente extraordinario porque, claro, el primer lugar dice, está asusando el antiislamismo y no. Bueno, no necesariamente. El líder, ese musulmán, tiene el sueño de reconstruir el imperio romano, oiga esto, con base en el Islam. Porque recuerdan que el imperio romano cogió aliento cuando, entre persas y otros los iban a hacer leña, cuando se convirtió al cristianismo. El cristianismo. Entonces, resulta que ahora la hipótesis vendría a ser esa. Está buena. Y describe la organización que se da al país y todo lo demás, y todo funciona muy bien. Incluso la enseñanza se divide oficialmente en islámica y cristiana. Y el segundo país que, por rebote, tiene un gobierno musulmán es Bélgica. Y entonces, ¿y por qué ganan los musulmanes en Bélgica? Porque los musulmanes de Bélgica, los del partido musulmán, no andaban con esas tonteras de las diferencias entre balones y flamencos que ha hecho Bélgica. Tanto daño, ¿eh? Pero de todas maneras, la novela se las trae. ¿Cómo se llama la novela? Sumisión, así, Sumisión. Entró aquí. Pero es su misión o No, sumisión. sumisión, una palabra. Bueno, ya. Sumisión en francés. Sí, sí. La verdad es que es Pero una. ya se consigue aquí. No, sí, güey. Yo no te voy a decir los nombres de las librerías porque no les sé, pero en dos de ellas. No, yo me imagino, está. yo sé cuáles, sí. Y bueno, por cierto, que tengo que decir que en la librería francesa está en las dos lenguas. Ay, Dios Pero mío. ahora en la feria del libro se va a encontrar. Sí, claro. Así que entonces, vea cómo Espérate. ese asunto es bastante. Tu explicación lleva a esto, a recordar ese detalle. Es un asunto cultural, y un líder musulmán, europeo, francés, que tuviera esa misión, sintiera en él esa misión de restaurar el imperio romano, prácticamente está diciendo, le pudimos haber prestado el monoteísmo. Claro, no era posible porque el Islam vino después, pero ahora ya que el cristianismo se ha debilitado, entonces nosotros le ofrecemos al imperio romano el renacimiento sobre la base del Islam. Aquí estamos, ¿no? Dice que hay que aterrizar, pero... Bueno, pues aterricemos, ¿verdad? Lamentablemente. Fue muy interesante.